necesidad afectiva la hay en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestros adolescentes. Cuán importante es, y cuando hay la necesidad afectiva, cómo se nota en el comportamiento de nuestros hijos. Hay algunas señales. Esta es la entrevista que Dani tiene para usted. Bueno, y eso es justamente lo que dice Alex, querer entrar a entender un poco lo que está sintiendo, viviendo un niño. Y es que usted y yo fuimos niños y algunos están también en etapas de papás entendiendo lo que sus hijos están pasando. Pero no es solamente algo visible, algo también que está pasando de manera intangible en la vida de ellos y queremos analizarlo. Queremos que también nosotros podamos tomarlo en cuenta para tener un rol más activo en la vida de ellos, más presentes. Más allá de los regalos de un Día del Niño, queremos hablar también del afecto que debe existir y la manera en la que podemos conectar con vínculos que fortalecen el desarrollo de nuestros chicos. Y para esto tenemos a la psicóloga invitada. Ella es Angie Barbosa, quien nos va a acompañar hoy y queremos tratar este tema con mucha pasión. ¿Cómo está, Angie? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muy contenta de estar de vuelta. Vos has trabajado mucho el tema de niños y adolescentes y conoces más la dinámica que dentro de las familias está pasando. Pero, ¿qué es lo que ocurre emocionalmente? ¿Por qué hablamos de esas necesidades? Porque hoy, como adultos, tal vez tenemos otra visión, ya más grandes, pero en el proceso que ellos tienen, necesitan también ser comprendidos. Bueno, Dani, qué importante hablar de esto justo antes del Día del Niño, donde muchos papás quizás están buscando qué comprar, regalos caros, y las necesidades afectivas realmente es un tema del que se debe de hablar continuamente. Yo creo que los padres no estamos entrenados para esto. Usualmente estamos entrenados para que los zapatitos estén limpios, la ropa lavada, que haya comidita, las galletitas, la lonchera, ¿verdad? Estamos como muy entrenados para esta parte que es importante, las necesidades básicas, pero dejamos de lado muchas veces las necesidades afectivas. Y son fundamentales porque son la antesala, son la base del futuro de la personalidad que vamos a tener, de cómo nos vamos a vincular con los demás en el futuro, de cómo vamos a ser de adultos. El cómo con nuestros padres en estos primeros 7, 10 años de vida vamos a recibir amor de esas figuras que son significativas. A veces va a ser mamá, a veces va a ser papá, la abuelita. Lo importante es que haya una figura que brinde ese cariño, esa atención. Angie, y en el caso de los padres o el cuidador, el que tiene a cargo a algún niño, niña, que dice, yo es que no necesité eso porque yo en mi infancia no lo viví, y cuando tiene esa relación con un pequeño, ¿es evidente esa carencia? Totalmente. Yo creo que como padres, los que tenemos hijos, reproducimos mucho los modelos de lo que nuestros padres nos enseñaron, de lo que nosotros vivimos, de por sí. La mayoría dicen, yo estoy aquí, no me pasó nada y estoy bien. Y eso dice uno, no me pasó nada, pero habría que ver cómo reaccionamos cuando nos enojamos, cuando estamos tristes, si nos encerramos. Ese vínculo que tenemos en la primera infancia con nuestros cuidadores es fundamental y muchas veces reproducimos ese modelo de nuestros padres o de quien nos cuidaron. Ahora, para comprender un poco, porque todos entendemos que cuando hay amor, cuando hay esa cercanía, puede generarle mayor estabilidad emocional a un niño o una niña. Pero en el caso de los que dicen por ahí, es que no lo malcríe. Es que hay que tener un equilibrio, porque si no, entonces más bien ocurre lo contrario. ¿Qué podríamos hablar sobre eso? Bueno, este tema del equilibrio es fundamental. Yo creo que en todo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de relaciones afectivas, estamos hablando de brindar amor, de brindar atención, de brindar cuidado, de validar al menor, de atender inclusive el berrinche, la crisis. Y no es de mal educar, sino es de decirle, aquí estoy, te estoy entendiendo, te estoy acompañando. Y sí hay que poner un equilibrio. Y eso sucede mucho actualmente, ¿verdad? Donde nos excedemos y entonces caemos como en una parte de exceso y de como alcahuetería, tal vez podríamos decir. Que es lo que normalmente pensamos. Exactamente, pero sí es importante porque detrás de todo berrinche hay una razón de ser. Nosotros vemos como ese berrinche, pero hay una razón, que fue lo que lo trajo a esto. Usualmente es una necesidad de afecto, una necesidad de validar cómo se siente,
Puede ser que yo no acepte que vos me estés pegando 4 gritos, no te voy a permitir que me pellizques, que patalees, pero sí puedo entender que estás enojado. Sí puedo entender que esta regla que yo puse, por ejemplo, o no comprar algo en el súper te hace sentir mal. Eso lo puedo validar Esa frustración. Allí, y en el caso de las situaciones donde también necesitamos valorar qué es lo que está mostrando el niño, porque no se puede comunicar en ciertas etapas, hablemos de sus primeros 5 años quizás, ellos no logran comunicar, pero sí expresan que hay una necesidad que están viviendo, que están aplicando en su día a día. ¿Cómo lo logramos nosotros leer correctamente? Bueno, yo creo que todo papá y toda mamá regularmente conocen a sus hijos. Cuando hay alteraciones del sueño, no son buenos síntomas, ¿verdad? Cuando empieza a aparecer el insomnio, cuando quieren dejar de comer, cuando quieren dejar de hacer cosas que antes disfrutaban, o le dicen a uno, doctora, es que disfrutaba un montón ir a la escuela o al kinder y ya no quiere ir, ahora llora, se niega a ir. Cuando hay cambios muy bruscos de temperamento, también de un momento a otro está muy feliz y de un pronto a otro ya está llorando. Son sintomatologías o son señales que nos alertan que algo no está funcionando de la manera esperada. Y en el caso de los chicos que ya pueden hablarlo, ¿también tendrían la capacidad de decirlo o va a depender mucho de la situación familiar en donde se dé esos espacios? Va a depender muchísimo de cómo nosotros como padres y madres hemos modelado ese comportamiento a los chicos. No siempre, inclusive nosotros como adultos, Dani, ¿verdad? A veces nos sentimos mal y no sabemos ni siquiera cómo expresar qué es lo que yo siento, cuál es la emoción. Entonces sí es muy importante este proceso de educación emocional, de validar, de decir, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo enojado o te estás sintiendo triste? ¿Te estás sintiendo preocupado? Esta parte de modelar, de enseñarle las emociones es muy importante para que ellos puedan aprender a gestionarlas. Ahora, hagamos un paréntesis y hablemos de los niños internos que tenemos que tal vez no tuvieron ese afecto. ¿Qué es lo que pasa en un adulto que ha tenido esas carencias? Bueno, ese es todo un temazo, ¿verdad? De nuestros niñitos que hay internos y definitivamente esa parte de cómo fuimos criados se va a ver proyectada en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de pareja, en el trabajo, ¿verdad? Porque si yo generalmente cuando estaba pequeño se me alentó a no decir lo que yo pienso, sino más bien cállese, eso no es importante, no llore por eso, no sea pendejo, eso no es nada, vaya a su cuarto y deja de llorar y se calla. Y ya cuando yo soy adulto, entonces resulta que cuando estoy en mi relación de pareja, entonces no digo nada, no sé expresar emociones, lo que me molestó de mi pareja me lo guardo, no lo digo, sí, porque de alguna manera se me reforzó a no decir lo que yo sentía. Pero la influencia que tenemos de este periodo o sea, puede trascender hasta nuestra vida adulta. Claro, y que es importante también, pues trabajarlo, creo yo, porque si notamos que hay algo que se está expresando porque no logramos resolver en cierta etapa de nuestra vida, pues tener la actitud, el deseo de ver qué es lo que ocurre para también comprendernos nosotros. De lo contrario, no vamos a comprender menos a los chicos, ¿verdad? Que están en ese periodo de descubrimiento y de formación. Totalmente. Yo siempre les digo a las mamitas y a los papitos que hay que sacar un espacio para uno, para el deporte, para salir a tomar un café. Sí, papá y mamás también, que son el pilar de la casa, que son quienes acompañan a estos niños, que son los que tienen que brindar ese cuidado, esas emociones y gestionar todo lo que tiene que gestionar, porque no es solo comprender cómo se siente hoy, sino también las obligaciones de las tareas, de las actividades extraacadémicas también, ¿verdad? Si yo tengo ese debido autocuido o si yo puedo tener acceso a poder sanar ese niño interior, sin duda alguna el menor se va a ver beneficiado. Y Angie, tal vez en un tema para entender también la parte biológica del periodo o la infancia, ¿afecta emociones o puede afectar también algo del desarrollo físico de un niño en ese aspecto? ¿Alguna carencia o algún tema afectivo que no se esté supliendo en su desarrollo? Tal vez a nivel físico, no tanto, digamos, como que vos digas que no brindar tanto amor o tanta atención puede tener una trascendencia de tener alguna limitación en el desarrollo. Pues sí, podría existir. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos con un bagaje
de inteligencia, un bagaje de desarrollo, y si esto no es estimulado, si yo no tengo la debida atención, si no tengo actividad física, si no me dan estimulación, pues sí puedo tener un estancamiento en la parte del desarrollo como tal vez no como una repercusión física, pero sí a nivel de madurez y de desarrollo sí puede tener alguna implicación. Ahora, seamos realistas, hablemos del entorno en el que están nuestros niños, creciendo entre tanta tecnología, tantas pantallas, tantos dispositivos que hoy capturan su atención y que se convierten en la posibilidad de que papá y mamá tengan un aire mientras atienden sus otras tareas del hogar y responsabilidades laborales. ¿Cómo logramos esa conexión para que su necesidad afectiva también sea suplida y no se vaya meramente por el tema de resolver con la chupeta electrónica? Bueno, a mí particularmente como profesional, ese es un tema que me preocupa muchísimo y yo no soy tan pro tecnología. Y no digo porque la vamos a satanizar como tal, es muy valiosa. La tecnología nos facilita muchas cosas. Pero hay edades para, o hay plataformas para, o hay aplicaciones para, y el problema es que muchas veces dotamos a los chicos de un celular, de una tablet, y no controlamos a qué están accesando. Pero eso es otro gran tema, ¿verdad? El uso de los dispositivos. ¿Se puede encontrar ahí, perdona que te interrumpa, alguna manera de sustituir estos vacíos emocionales también de ellos? En los niños, totalmente, y sobre todo porque el uso excesivo de la tecnología pues nos conecta con esa sensación de placer y por eso es que genera adicción. Y claro que en los dispositivos muchas veces los menores pueden suplir esas necesidades que no se dan en la casa, como compensarlas. Ahora, hagamos un planteamiento para la gente que se está conectando y también quiere comprender esta realidad que viven nuestros chicos. Las necesidades que ellos tienen en ocasiones las suplimos de manera material. Y tal vez inconscientemente o porque nosotros mismos tuvimos alguna carencia de este tipo en nuestra infancia, pero para que ellos logren tener ese desarrollo sano, equilibrado, ¿cómo logramos diferenciar necesidades materiales de las afectivas y que realmente demos en el blanco? Bueno, es que las necesidades afectivas tienen que ver con el vínculo que yo tengo con el niño, de cómo yo valido sus emociones, del tiempo que yo paso con él, de cómo lo acompaño a gestionar sus emociones, cómo ese menor puede sentir un sentido de pertenencia, valga la redundancia, porque podemos estar en una casa y podemos estar en el comedor todos, pero todos aquí con el teléfono. Ahí no hay un sentido de pertenencia. Yo no me siento importante para esa familia, yo no me siento cuidado, no me siento validado. ¿Y qué necesidad, por ejemplo, va a tener ese chico que aunque no lo pida, es necesario suplirlo? Porque yo debo reconocer que en algún momento como papás, pues llegamos a casa y si nuestros niños piden algún juguete, sentimos que al darle ese juguete ya le suplimos su deseo y ese juguete nunca estuvo en nuestras manos ni jugamos con ellos, sino que lo dejamos ahí está su juguete y usted diviértase solo o sola. Esto es una de las cosas que yo creo que tenemos como retos los papás, pero también en el tema de ellos, ¿cómo podemos comprender cuáles son esas necesidades que ellos definitivamente no las piden, pero nosotros debemos estar atentos? Bueno, definitivamente necesidad de ser aceptado tal cual como yo soy, ¿verdad? Incondicionalmente. Independientemente de su personalidad o que nosotros digamos, pero ¿por qué me saca las canas, verdad? Exactamente. Enojado, enchichado, desordenado, esa aceptación incondicional. El autoconcepto, Dani, se construye los primeros años de vida y se construye con lo que yo creo de mí, con lo que mis padres me hacen sentir, me hacen saber y con lo que mi grupo de pares en el kinder, en la escuela, dicen de mí y así vamos construyendo. Entonces, el sentirme yo validada, aceptada, cuidada, con ese sentido de pertenencia, son necesidades básicas. No necesitamos mucho, necesitamos mucho amor, mucho cuidado, mucha protección. ¿Qué recomendaciones puedes darle a los papás que realmente tienen el deseo de hacerlo bien y que tal vez han tropezado en el intento? Porque también esto es algo de lo que yo siempre trato de plantear. Y no es nada más señalar o sentir la culpabilidad de que lo estamos haciendo mal, sino es reconozcamos que estamos haciendo mal y busquemos la manera de revertir o hacerlo mejor para sanar. Porque ahora que decías, la formación de la identidad, por ejemplo, en una validación o la forma en la que ellos van a tener ese modelaje de su mundo, de enfrentarse a su realidad allá afuera, es algo que hoy podemos aportarles y que tal vez no dimensionamos el peso que esto tiene. Totalmente. Es un reto para los padres y las madres,
Yo creo que el equilibrio está en poder sacar un ratito. No se trata de si yo tengo que trabajar fuera de la casa y tengo que llegar a la casa, alistar meriendas, a hacer el aseo y demás, pero sí sacar ese tiempo donde ese menor se pueda sentir acompañado, del preguntar cómo estuviste hoy, cómo te fue en el kinder, cómo te fue en la escuela, saber cómo se llama el compañerito, con quién juega. Realmente es mostrar un interés por él y jugar, aunque sea un ratito, pero jugar. Sí, definitivamente hay que sacar el tiempo. Y yo creo que eso es lo que hoy más nos cuesta a todos. A todos. Porque al final llegamos agotados a casa y están ellos esperando recibir de nosotros lo mejor, pero a veces le entregamos más bien lo que nos sobra. Y es el reto que tenemos todos. Por favor, hagámoslo intencionadamente y pensemos en la forma en la que luego vamos a ayudar a cambiar tal vez esos paradigmas que tuvimos nosotros también, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo sé que es complejo sacar ese tiempo, pero si supiéramos lo valioso que es jugar con nuestros hijos, con lo que haya en casa, no con cosas caras, no con cosas súper lujosas, jugar con lo que haya en casa, así sea pintar, jugar con los legos, sacar un tiempo para jugar, es sumamente terapéutico, establece un vínculo muy, muy estrecho con el menor. Bueno, y a sacar ese niño interior que todos tenemos, que también de alguna manera necesita sanar y que cuando nos ponemos al nivel de los chicos, debo reconocer que uno suelta un poquito ese peso de la adultez, ¿verdad? Angie, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, muy agradecida. ¿Dónde te pueden contactar para que también puedas orientar y ayudar en estos procesos a los papás y en el caso de atención a los chicos también? Bueno, en redes sociales, en el Instagram, doctora Angie Barbosa y al 8866-6656. Perfecto, muchísimas gracias. Para servirte. Bueno, llegó la hora, es un programa que le da a usted herramientas, información, entretenimiento y la pasamos bonito. De hecho, ahora